Mi nombre es Alejandra y el día de hoy voy a compartir con ustedes un cuento de terror. Un cuento de terror que ha sido escrito basado en el taller Encuentro con la voz muerta. Bueno, para este taller yo no tuve la oportunidad de ir a un cementerio, así que elegí mi casa como el lugar para empezar todo este proceso de escritura. Y bueno, el cuento se llama Un gran dolor de cabeza. Dice así. Si me preguntan, ya todos hemos estado muertos, y más yo. No puedo ya contar con los dedos de mi mano tan adolorida por la artritis las décadas que he estado en este planeta, y menos las que me quedan. Pero es cierto, si no fuera por la historia, los relatos, las fotografías, los documentales, las recopilaciones, y te preguntaran por algún acontecimiento de hace 2 siglos, ¿qué responderías? Nada. No hay nada porque, si lo piensas, la mayoría del tiempo todos estamos condenados a la nada. Esta es la vida, un suspiro en esa nada, que a su vez se convierte en un dolor de cabeza. ¡Qué jaqueca! Ahora, para mí lo es, y no precisamente porque sufra de ellas a diario, sino porque soy consciente de que el pensamiento de mis hijos, nietos, sobrinos, me mata a diario, conscientes de ello o no. En cierto modo los comprendo, tener que aguantar, cuidar, alimentar y escuchar a un viejo como yo no es fácil. Todo esto suena demasiado si piensas en la inmensidad de la oscuridad que es la nada a la que mi familia me condena a diario. Desde los 11 años tengo varios encuentros con la muerte. He tenido que presenciar el llevarse a mujeres y hombres, en gran parte ya mayores, o con una buena porción de vida que ya han gastado. Qué irónico, como yo ahora. Sin embargo, la que más incertidumbre me ha generado ha sido la de aquella niña, Valentina. Parece que fue ayer cuando ese dolor de cabeza la sacó de esta jaqueca que es la vida. De hecho, siempre había querido preguntarle qué fue lo que sucedió y qué rondaba su cabeza de 6 años aquel último día de vida que tantas veces escuché relatar con dolor por otros. Era solo una niña, tan dulce, tan tímida, pero a la vez llena de vida. Sé que esas delicadas mejillas de frío invernal se opacaron en el momento en que se desmayó camino al hospital. La historia es curiosa. Parecía ser un día normal, ni muy soleado, ni muy nublado, ni muy frío, ni muy caluroso. Solía hacerle compañía en la tarde a su abuela. Veían televisión juntas. Ese día ella decidió tomar una siesta y, al levantarse, le dijo a doña Berenice que le dolía mucho la cabeza. Ella, acostada en su cama, como la mayoría del tiempo, extendió el brazo hacia la mesa de noche, abrió el primer cajón y sacó un sobre de acetaminofén, sacó una pastilla y se la dio en la mano a Valentina. Ella fue por un vaso de agua a la cocina y se la tomó. Sin embargo, el dolor persistía. Unas pocas horas después, alrededor de las 6:30 de la tarde, llegó a casa Inés, su mamá. Se lavó las manos y procedió a saludar a la niña. Ella de inmediato le manifestó que tenía un fuerte dolor de cabeza. Doña Berenice intervino diciendo que ya había intentado darle un analgésico, pero que no parecía haberle hecho nada. A Inés le pareció bastante extraño y pensó en la gran ventaja que tenía, el vivir a unas calles de uno de los mejores hospitales públicos de Bogotá. Se puso su abrigo, buscó una chaqueta para Valentina y salieron camino al hospital. Estando en la calle, Inés toma la mano de la pequeña y empiezan su recorrido hacia el centro de salud. Sin embargo, a cada paso que dan, la niña parece apretar con más fuerza la mano de su madre. Las calles consumidas por la oscuridad de la noche parecen haberse vuelto completamente negras cuando Valentina cae rendida en el pavimento. Inés no sabía qué hacer. Desde ese momento no paró de gritar el nombre de su hija y de llorar. Como pudo, porque para ser una niña de 6 años Valentina era bastante grande y robusta, Inés se levantó con todas sus fuerzas del suelo. Inés levantó con todas sus fuerzas del suelo a Valentina y llegó a puertas del hospital gritando, buscando ayuda. Desde ese momento todo fue incertidumbre. Un gran dolor de cabeza había hecho desplomarse a una niña, e Inés no podía entender por qué. Después de unas horas, los doctores le hicieron saber a la madre que una pequeña arteria se había roto en la cabeza de su hija y que había desencadenado un pequeño derrame,
de modo que lo mejor era inducirla a un coma profundo, ya que debían dirigirse al quirófano lo antes posible para operarla y arreglar esa arteria que tantos problemas estaba dando. Entonces, recuerdo ver esa foto sobre el cajón blanco. Tú y yo sabemos que la de la camilla no eras tú. Quien estaba siendo intervenida en el quirófano no eras tú. Que Andrea tocaba tu pie y quien respondía era un impulso nervioso. Durante esa semana hicieron y deshicieron para salvarte. ¿Eso iba a ser salvación? ¿No volver a jugar quizá? ¿No volver a caminar? ¿No volver a hablar? Apagar esa máquina te liberó. Aunque no te conocí muy bien, sé que querías hacerle entender a mamá que todo iba a estar bien. Sé que todo estuvo mejor cuando mi papá abrió esa cajita cubierta de cristal para entregarte al osito con el que dormías siempre. Y ahora entiendo que, a pesar de los gritos, alaridos, las lágrimas de esas escenas de funeraria y cementerio, la tristeza y el dolor que de alguna manera nos envolvía a todos, tú ya no estabas ahí. En esos días, a espaldas de Inés, todos hablaban de lo triste que era que alguien tan joven dejara este mundo. En ese momento yo también lo creí. No me malentiendan, de ninguna manera deseé la muerte de la niña, tampoco me hizo feliz la noticia, pero es curioso porque esa mañana me desperté y lo sabía. Ella había muerto. Tenía claro que yo debía estar ahí por Andrea. Siempre había sido mi hermana favorita, y perder a su hermana le debía estar doliendo en lo más profundo del alma. Jamás olvidaré jamás olvidaré el llegar al hospital y ver en un abrazo de ella hacia mi papá el desconsuelo que envolvía su alma. Tampoco podré deshacerme de la imagen de Inés bajándose del taxi, gritando entre tan profundas lágrimas ese Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué te la llevaste? Devuélveme a mi Valentina. Y luego quedarme solo con el resto de los allegados que se encontraban a la puerta del hospital, porque mi papá tuvo que entrar a la morgue. Ella no quería despegarse del cuerpo de la niña. Sinceramente, no pensé que iba a pasar todo el día fuera del hospital, esperando que mi hermana saliera a decirnos qué había pasado con la cuenta de 8 millones de pesos que ahora ella e Inés tenían que pagar por la hospitalización de la pequeña. Ahora creo que nadie va a poder imaginar el escalofrío que recorrió mi cuerpo desde el punto más alto de mi cabeza hasta cada milímetro alejado de mis extremidades, cuando una mamá, una abuela y una hermana intentan decidir qué atuendo debía vestir la niña en su funeral. Si hubiera sabido que esa iba a ser la ocasión para la que iba a comprar este vestido, jamás lo hubiera hecho, dijo mi hermana con la mirada perdida en algún lugar del espacio o de su propia mente. ¿Tú ya te has preguntado si tal vez en tu armario está la ropa con la que te van a enterrar? ¿Ya sabes cuáles son las intenciones de tu familia después de haberte ido? Tal vez muy afortunada fue Valentina porque desconoció ese hecho, pero ¿qué me queda a mí que estoy a puertas de mi propio funeral? La única voluntad que tengo ahora es que me pongan el vestido que está guardado en la percha gruesa al fondo de mi closet, cubierto por esa fina tela de seda, y que nadie llore lágrimas falsas cuando sea yo quien esté en ese cajón, que en este caso no será blanco. Esa es la verdadera diferencia entre la muerte de un joven y la de un viejo. La honestidad que se esconde detrás de los alaridos y de la profunda tristeza que invade a los seres queridos del muerto, que, en este caso, creo que me perderé, porque no habrá otra muerte que cause más alegría que la mía. Valentina, odio decirlo, pero comprendo que estás mejor en la nada. ¿Cuántos dolores de cabeza más ibas a soportar? Amabas tu cabello negro, liso y largo. Sé que no soportarías que te lo quitaran más que esas veces para arreglar esa pequeña arteria en el quirófano. Valentina, todos queríamos que estuvieras bien. Lo añorábamos. Gracias por hacerme saber que al final lo estuviste. Ese pequeño tubo que se rompió te devolvió a la nada, de la que todos venimos. Aquel fue el pasaje que te salvó de la gran jaqueca que es vivir. Ahora sé que no estás mal, no estás bien, porque no se está ni se existe en la nada a la que sé que pronto me invitarás. Te veo pronto.